Sueños y vocaciones. Hoy la vocación es dibujar, pintar, ser un artista. El entrevistado, Guillermo Cuitca. Los recuerdos que tengo más antiguos, en general, son como una especie de fotografía de mí mismo, dibujando o pintando. Guillermo es conocido en todo el mundo y su internacionalización, también precoz, empezó a mediados de los 80. Como todo el mundo yo quería que me fuera bien, pero no tenía una idea de una carrera internacional, ¿no? Eso no estaba muy claro. Diría que desde hace por lo menos 15 años que está instalado fuertemente como pintor en todo el mundo, ¿no? Pero bueno, vino y todo bien. Con apenas 30 años, Guillermo Cuitca logra lo que pocos artistas argentinos. Su obra es expuesta en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Sin embargo, el artista reconoce en su carrera largas y profundas crisis que debió superar. Empecé como con un estado de ánimo lamentable, pensando que además ya la pintura para mí había terminado. Dueño de una carrera atípica y precoz, donde las huellas de su vocación se mezclan con sus primeros recuerdos. Que en realidad es muy difícil separar a veces estas cuestiones de cuál es lo que es concretamente vocacional, dónde está no sé, la vocación o el talento de uno, sobre todo cuando uno es chico, y de eso que simplemente uno hace porque de ese modo se siente bien. Para mí es bastante evidente que mi modo de ser cambiaba cuando yo tenía un pincel en la mano o un lápiz. En el preescolar hubo alguna maestra que de algún modo alertó a mis padres para que yo siguiera pintando o dibujando. Me llevaron primero a un taller que funcionaba en un club y yo tengo un recuerdo de que fue bastante poco interesante. A partir de ahí fui a otro taller de expresión mucho más interesante, mucho más divertido. Yo pintaba como, digamos, me sentía... Tenía un lugar buenísimo para pintar, podía chorrear. Digamos, no había problemas, había pinceles anchos, en el otro taller era todo con cositas chiquitas, estos eran cuadros grandes y uno se podía ensuciar y salía hecho, digamos, como un desastre, como si hubiera ido a la guerra. Y obviamente ahí produje parte, es como si en ese taller se hubiera como establecido un pacto entre la pintura y yo, ¿no? Deslumbramientos. Capítulo 1. Picasso y el Guernica. También es cierto que hubo algunos momentos claves en mi vida, como la primera vez que vi un Picasso, que fue durante esa muestra tan increíble llamada de Cézanne Miró, que era la colección del MoMA, que venía, o parte de la colección obviamente, que venía de visita a Buenos Aires, y ahí yo vi Picasso por primera vez y tuve como un crash con eso y Picasso se convirtió en mi héroe. Yo tenía figuritas con los cuadros de Picasso no sé, en las paredes. Bueno, todavía hay una ahí. Y de hecho, otro momento que fue a los 8 años, me parece, mis padres, viajamos con mis padres a Estados Unidos y la peregrinación para mí era llegar a ver el Guernica, que en esa época estaba en el MoMA. Y eso fue un flash absoluto. Y fue a los 8 años donde, después de esta experiencia, dije, no, yo quiero una formación más estricta. Y ahí fue que apareció este personaje que en mi vida fue muy importante, que fue Olga Slimovich, que fue casi mi única maestra digamos, de pintura y dibujo. Yo creo que mis padres hicieron algo así como: tenemos esto, no sabemos qué hacer con este chico, por favor. Me imagino claramente esa situación, como diciendo, hasta acá hicimos todo lo que pudimos. Y creo que lo habían hecho muy bien. Pero ahora necesitamos que alguien nos ayude a seguir con esto.
Y creo que Auba tomó ese mandato. Aún así yo tenía 9 años, o sea que por más de que mi trabajo fuera maduro, mi cabeza era la de un chico de 9 años, o sea que yo creo que ella tiene que haber hecho muchas operaciones y muchos malabares para seguir comunicándose con un chico de 9 años y al mismo tiempo poder ver una obra que no necesariamente respondía al estándar de un chico de 9 años. O sea que, digamos, que creo que debe haber sido muy difícil haber mantenido esa doble, digamos, por un lado la exigencia a la obra y por otro lado la exigencia al chico, que en realidad había un desfasaje monstruoso. Si yo empiezo a ver mi obra, qué sé yo, por ejemplo la de los 9, 10 años, otra vez, ahí digo, wow, yo era bueno. Sin embargo, según ve a la distancia el propio Kuitka, su trabajo pronto entraría en una seria crisis. Pero me parece que se sumaron varios factores en ese momento. Digamos, la inevitable adolescencia, que para todos es un momento súper difícil, y el hecho de que ya a los 12, 13 años había como una presión interna y externa de que yo debía mostrar mi trabajo, hacerlo público, exponer. Con apenas 13 años, en la Galería Lirolai, asociada al comienzo de la carrera de otros importantes artistas, Kuitka realiza su primera muestra. Yo veo la foto en una cosa regordeta, vestido de negro. No sé, lo veo con cariño, con simpatía, con ternura y hasta con, digamos, con piedad. El único problema, y pienso que es ahí donde de ser una situación natural pasó a ser una situación completamente artificial, fue que si bien yo sentía que podía exponer mi trabajo, la obra que empecé a hacer en ese momento empezó como a sentirse un poco resentida por la exigencia de hacer la muestra. Y en vez de mostrar esa obra que era muy valiosa, esa obra que yo veo hoy y digo, wow, a los 12 yo pintaba así, a los 13 ya no pintaba así. Es decir, todo aquello que yo pinté para la muestra no era tan interesante como eso que yo había hecho. Con el tiempo, varias ramas del arte aparecerán en la obra de Kuitka. Una de ellas, el teatro. Ahí estaba yo con 16 años haciendo un curso de dirección teatral. No me preguntes muy bien qué tenía en la cabeza. Yo creo que lo que tenía en la cabeza era algo así como una idea muy básica que era: todas las cosas sirven para hacer un buen cuadro. Mi primera relación con el teatro fue claramente ese curso de dirección teatral que hice con Jaime Kogan, y un poco esta idea de robar o de traficar conceptos del teatro a la pintura, ¿no? Deslumbramientos, capítulo 2, Francis Bacon. Hubo momentos que marcaron mucho también mi convicción de querer ser un artista, que era a través de la obra de los demás, ¿no? Y también con el tiempo, creo que fue a los 13 años cuando me crucé con la obra de Francis Bacon a través de reproducciones. Yo iba mucho a librerías y ahí en esa época iba a Fausto, que era un lugar donde venían libros de arte, y me acuerdo que una de las personas que trabajaba ahí me dijo: mira esto, a ver qué te parece. Y yo pensé que la cabeza me iba a explotar. Y es decir, hubo una parte de la formación que tiene mucho que ver con aquello que los demás hacían. El estudio junto a su maestra se prolongó por 10 años, durante los cuales recibió 2 marcados mandatos. Un mandato era no a la academia, no estudiar Bellas Artes. Bellas Artes iba a hacer que yo perdiera toda mi espontaneidad, de la cual para esa época ya no tenía ninguna, no importa, pero bueno. El otro es: apenas cumplas los años que necesitas cumplir, te vas a vivir afuera, ¿no? Clásico del artista latinoamericano, que el primer dinero que recibe por una obra es para comprar un pasaje, ¿no? Es decir, es como si no es para comprar materiales, sino para comprar un pasaje. Y ese mandato yo sí me rebelé. 1980. La célebre coreógrafa alemana Pina Bausch presenta en Buenos Aires su espectáculo de danza-teatro Café Müller, y mientras la notable artista se inspira en la ciudad para crear Bandoneón, obra que recién presentará en Buenos Aires 14 años después, su espectáculo de entonces produce en Guillermo Kuitka una atracción y una influencia, tal vez determinantes en el futuro de su obra. Es
curioso cuando yo veo el comienzo de Hable con ella, Almodóvar, que es la escena de este hombre tan emocionado por Café Müller, que era la obra que yo había visto en el año 80, es como si relatara casi la escena en la cual yo me había sentido, digamos, partícipe, no sé, 20 años atrás, que era estar en un teatro sin saber lo que iba a ver, porque de hecho no sabía absolutamente nada de... Se abre el telón y para mí es como deslumbramiento absoluto. Si yo hubiera podido en ese momento apretar un botón y convertirme en otro artista, hubiera dicho, bueno, quiero hacer eso. Y eso trajo muchas complicaciones, porque eso que yo quería hacer venía de la mano de un espectáculo teatral, no sobre una tela. Ahí conocí a algunos miembros de la compañía. Al año siguiente, cuando viajé a Europa, fui a Wuppertal, me interioricé un poco más de la compañía. Mi estadía fue breve, pero muy intensa. Y cuando volví a Buenos Aires después de ese viaje, me da la impresión que yo volví un poco cambiado, ¿no? Y ya no estaba dispuesto a aguantar mi propia obra, tenía que cambiar todo. La influencia de la obra de Pina Bausch también tuvo implicancias para Kuitka fuera de la pintura. Hubo consecuencias de eso en la medida en que yo decía, bueno, si el teatro es lo que más me importa, si es lo que más me interesa, bueno, voy a tener que hacer teatro. Durante 3 años yo me dedicaba tanto al teatro como a la pintura. Hicimos Nadie olvida nada en el 82, Besos brujos en el 83 y El mar dulce, que fue probablemente nuestro espectáculo más importante, en el 84. Los 3 espectáculos tenían una influencia de Pina Bausch tremenda. De todos modos, El mar dulce fue nuestro espectáculo más personal, tenía mucho que ver, pero había otros caminos. Y además había una cosa muy buena, que era que yo tomaba una foto de la obra de teatro y usaba esa foto en mis cuadros, y al revés, a veces en el escenario yo plasmaba una escena que había pintado. Empezaba a haber como un diálogo muy como de retroalimentación muy bueno entre la pintura y el teatro. Y eso que empezó fue una cosa bastante particular, porque fue una serie de obras que, bueno, hoy en día es esa serie que se llama Nadie olvida nada, que yo pinté durante el año 82, finales del 81 hasta el 83, que en realidad no es más que una madera con una muy leve inscripción pictórica, pero muy leve. Y bueno, muy de a poco se fue como construyendo este lenguaje que creo que a partir de ahí se puede como armar un arco, digamos, que inclusive podría llegar hasta hoy. Fue el momento en que pinté la primera cama. En principio, lo que logró Kuitka, y uno ve en sus cuadros, es que consigue una imagen que es una imagen absolutamente seductora, muy inquietante, que maneja aspectos del mundo de la cultura, no solamente provenientes de la pintura misma, de la historia del arte, sino que es un pintor culto, y esa formación tiene que ver con su, digamos, conocimientos alrededor de la literatura, del pensamiento, de la música, del cine, y todo eso, esa conjunción de campos de la cultura, se ven como concentrados en la obra de él. No es un caso común, por lo menos en la pintura argentina. El trabajo con la cama fue tomar la cama, te decía, como superficie, y probablemente, bueno, empezar a hacer un movimiento donde una vez que ese objeto estaba como pensado como plano, fue quizás muy fácil moverse en otras escalas. Cuando uno empieza a concebir la cama como plano, también puede concebir que la cama está en un ambiente, y ese ambiente en un apartamento, y ese apartamento en una ciudad, y esa ciudad en un país. O sea que una cantidad de series que fueron, digamos, que duraron mucho tiempo en mi obra, como los planos de apartamento, los planos de ciudades, las hojas de ruta, fueron, digamos, consecuencias de algún modo de mirar las cosas como, digamos, como si uno tuviera una cámara puesta, enfocada exactamente encima del objeto,
y hacer permanentemente este movimiento de alejarse y de separarse, ¿no? Obviamente en la unión de estas dos cosas sucedió cuando pinté los mapas sobre un colchón, que era un modo como de cerrar un círculo en el cual un objeto tan privado y tan íntimo como la cama se encontraba con otro objeto tan público como el mapa, ¿no? Y las dos cosas digamos, confluían en una misma obra. A mediados de los 80, con apenas 26 años y ya con reconocimiento internacional, Guillermo Cuitca expone en Buenos Aires. La muestra, titulada 7 últimas canciones, además de abrir un periodo de 17 años sin exponer en la Argentina, marcará varios finales de la obra del artista. Fue la última muestra en Buenos Aires, los últimos cuadros que pinté, espacios de representación figurativa, y los últimos cuadros con personajes, con figuras humanas. Ya al final de ese año, en el año 86, pinté el primer cuarto vacío y nunca más aparecieron las figuras humanas. Creo que realmente nunca más, y me dio la impresión de que la figura humana había perdido sentido, que era mucho más importante evocar la presencia humana a través de los espacios, de los caminos, las entradas, las puertas, las ventanas, las rutas, las sillas. La presencia de la figura humana mataba a un espacio que cuando no estaba... Hubo un momento en el que yo había trabajado mucho con mapas y de algún modo empecé como a interesarme por otras cuestiones que eran la estructura del mapa, pero tratar de ver el mapa como una red de conexiones, no de lugares, sino de personas. Por un lado, los mapas empezaron como a buscar situaciones diferentes, ¿no? donde la conexión tenía que ver con una escala que volvía a ser íntima, o al menos, si bien no tan íntima como la cama, buscaba un punto intermedio, ¿no? Entre, digamos, la masa, ¿no? amorfa de lugares y de personas que no se conocen, a la interconexión entre personas. Donde yo encuentro mucho placer es en la posibilidad de poner títulos o no a mi obra, ¿no? Es más, es decir, muchas veces el título tiene que cumplir dos funciones muy concretas. Una es la de anclar la obra y otra es la de desanclar la obra. Porque si el título lo que hace es fijar la obra a un punto, a un sentido, lo único que conseguí con eso es matar una obra y dejarla en un lugar fijo. Y lo último que quiero es eso. Y me parece por eso que la herramienta del sin título es realmente muy importante. Porque por más de que el espectador se sienta perdido, desorientado y hasta pierda interés justamente porque no tiene título, no importa. De algún modo el movimiento de esa obra está garantizado. Tras más de 40 muestras individuales en el mundo, la obra de Cuitca parte de colecciones particulares y privadas, incluyendo 30 museos como el MoMA, el Metropolitan de Nueva York y el Reina Sofía de Madrid. Volvió a ser expuesta por el artista en su ciudad, luego de 17 años. El Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires albergó casi 200 obras creadas a lo largo de 2 décadas, entre dibujos, pinturas, sus series más representativas y una instalación producida especialmente. Uno ve una obra de él y son como obras de museo, logró algo así como una quintesencia, se nota una presencia fuerte, una pintura muy trabajada. Yo cuando hago una pintura, un trabajo, soy un artista muy intuitivo, o sea, me da la sensación como que soy un tipo que está haciendo eso sin saber muy bien por qué. Es obra muy reflexiva, con la que él discute y hasta generar la imagen que busca. Pero por otro lado, tengo un acercamiento muy racional a cómo construyo mi obra. Por supuesto que hay una cuota enorme de intuición también, pero hay un gran nivel en el manejo de la imagen, el manejo técnico de la imagen. En general yo trato de que mi obra se mueva, si no soy el primer, es decir, la primera persona que se va a aburrir de mi obra soy yo mismo, una vez que o agoté un tema o ya hice demasiadas variaciones sobre eso. Él tiene mucho pasado, mucho presente y por lo tanto me parece que también mucho futuro, que siempre es una incógnita. Si lo supiera, me parece que sería
digamos, él lo cambiaría, ¿no? Sí, seguro que me condicionaría, pero de hecho no tengo cómo hacerlo. Yo sería el primer interesado en saber cómo va a ser mi obra dentro de 5 años. Me encantaría saber. ¿Qué sé yo? A lo mejor, no sé, hace 3 años, si alguien me dijera, mira, dentro de 4 años vas a estar haciendo unos collages donde cortás pedacitos de papel y los pegás, que es lo que estoy haciendo ahora. Diría, ¿qué? ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene eso? O alguien me mostraría, no sé, la serie que hice sobre el ciclo de óperas de Wagner del inicio del Nibelungo. Diría, ¿te parece? No, no estoy muy... ¿Por qué? ¿Por qué voy a estar pintando temas relacionados a Wagner? Guillermo Cuitca desarrolla una importante labor docente a través de un programa de becas para jóvenes artistas que lleva su nombre. Fue una cuestión que nació en el año 90, y que fue el modo en el que yo empecé como a relacionarme con la comunidad en la que vivía, ¿no? Empezó como un aporte porque Guillermo era un artista que no exponía hace mucho en Buenos Aires, la última vez había sido a mediados de los 80 y él no quería que esa ausencia se perpetuara. Para mí, armar un programa y un proyecto pedagógico fue muy importante en lo personal para tener un contacto con cuestiones concretas y tan concretas como la obra de otro artista. Podemos ver, por ejemplo, en la última beca, artistas que trabajan con la computadora, con el diseño de modas, con el dibujo, con la pintura, con la fotografía, con las instalaciones, cultura, digamos, no hay barreras en ese punto, ¿no? Mi trabajo en ese campo es encontrarme con los artistas muchas veces, durante mucho tiempo, poder establecer una relación que para mí está basada en la confianza y poder ayudarlos a ver su propio trabajo. O sea, básicamente es tan simple como eso. Si uno ve y recorre la historia de las distintas promociones de becarios que fueron saliendo de estos programas, ve que hay mucho de lo más interesante del arte argentino de los últimos 10 o 15 años. Pero obviamente fue porque era muy talentoso, no por mí. O sea que yo no tomo un crédito de hacer bien este trabajo, de dedicarme mucho de los 5 días laborales de mi semana, 2, qué sé yo. Cuando todos los caminos para un artista parecían conducir al exterior, Cuitca decidió permanecer en Buenos Aires. Produjo desde entonces una obra reconocida en el mundo. Y hoy, entre las muestras y compromisos internacionales, su dedicación a la labor docente refleja su grado de compromiso con el arte, su ciudad y los jóvenes artistas. Es demasiado fascinante como para no pensar que a veces trabajando uno en su propia obra no es sino la clásica figura del artista mirándose el ombligo. Es peligrosamente excitante para mí ese trabajo.